Bienvenidos a Solas Sin Límites, gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña Freddy Can. Gracias, Héctor. 19 de julio. Julio, efectivamente. Un día un poco lluvioso y luego sale el sol, un poco así. Bueno, pues coquetón, entre lluvia y sol. Característico del verano. Bueno. Lluvia y sol. Ciberciudadanos, buenas noches en Zonas Sin Límites. Freddy Can. Ramón Humberto, bienvenido. Muy buenas noches, cibernautas. Hoy estamos en otro miércoles con ustedes en Zonas Sin Límites, comentando los sucesos más recientes en el ambiente estatal, local, en el nacional, porque de lo internacional no hay mucho que decir. Bueno, hay cosas que hay que decir, pero la verdad es que esta semana hay muchos temas que vamos a tocar, hay mucha información de diferentes temas que se están poniendo a debate. Y bueno, nosotros vamos a tratar de tocar la mayoría, hay algunos que vamos a tocar de manera muy sucinta, porque, bueno, pues el tiempo apremia. La canasta está llena de notas, pero vamos a ver cuáles tomamos ¿Cuáles están en cinta? En cinta y que consideramos que le puede interesar a usted que nos está mirando en este momento. Así es, hoy vamos a revisar un tema importante para los quintanarroenses, que es precisamente el caso de los límites de Quintana Roo, esa controversia que se tiene con Campeche y Yucatán, precisamente porque tuvimos la visita la semana pasada de un magistrado que vino a dar una plática, una orientación, una conferencia, donde, bueno, pues dio mucha claridad acerca de este proceso que de manera fallida pues se ha llevado por Quintana Roo en 3 ocasiones. Además de ser magistrado en el Estado de México, es el licenciado César. Vino a Quintana Roo como amigo del comité, ya venía en otras ocasiones, pero además él fue el proyectista de la resolución de la controversia constitucional cuando todavía estaba en la Corte, antes de que la mandaran al Congreso, a la Cámara de Senadores. Bueno, pues ese va a ser uno de los temas, con ese vamos a abrir. Sin embargo, vamos a ver también el tema estatal, del sistema estatal de corrupción, cómo se está planteando, porque bueno, ya se sentaron las bases, se ajustaron algunas leyes. Las bases. Pero todavía falta establecer el propio sistema, ¿no? Hay problemas también de inseguridad y el gobierno está tomando algunas estrategias que vamos a comentar aquí. Vamos a comentar también el nuevo sistema penal acusatorio, precisamente que hoy miércoles se estrena, hoy entra en funciones el sistema penal acusatorio, aún sin fiscal y aún sin todo fiscal nacional. Fiscal nacional y sin el grupo que lo va a acompañar. Pero además habría que leer este sistema penal acusatorio porque trae sus asegúnes, trae sus cositas propias de los legisladores que toman en cuenta una cosa y no toman en cuenta otra, crean una controversia entre la propia ley, entre artículos y otros. Tendríamos que revisarla minuciosamente para que veamos si es operativa. Así es. También tenemos en este nuevo sistema penal, bueno, hay algunos delitos que eran graves y ahora ya no lo son, y hay una nueva lista que no eran graves y ahora lo son. Todos estos cambios pues están generando... Los graves siempre fueron graves. Inconformidad, están causando pues algunas confusiones también, ¿por qué no decirlo? Y problemas de interpretación jurídica. Así es. Lo vamos a conversar. En ese mismo término, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ley de legítima defensa. Y bueno, de pasadita también lo de Socavón y lo del INE, la resolución sobre la Comisión de Fiscalización, que al parecer todo indica que se va a anular la resolución. Pero dicen que se va hasta agosto. Después de las vacaciones del INE. Vamos a chulada. Entramos a los temas como los pusiste en ese orden. Bueno, así como los escribimos, vamos a abordarlos. Vamos a empezar primero con el de los límites de Quintana Roo. Vamos a empezar, primero vamos a ver un audio del doctor César Molina para que ustedes pues participen de esta conferencia que nos dio la semana pasada. César de Jesús Molina Suárez. Pero dijeron que promovían una controversia constitucional, les desecharon la demanda y luego no impugnaron y causó ejecutoria y se archivó.
Por eso me decían, oiga, es que por ahí hay una situación en donde se dice que ya el asunto está terminado. Sí, eso es correcto desde el punto de vista jurídico, son sentencias ejecutoriadas, pero eso no significa que ya no se pueda hacer nada. Ya les puse un ejemplo al gobierno de Quintana Roo para que manifieste si está promoviendo una controversia constitucional por cuestiones competenciales o por cuestiones de límites. Y entonces, lo más fácil, lo lógico, lo obvio, era contestar, pues promuevo las dos cosas. Porque como se los expliqué, la definición del territorio lleva consigo las cuestiones de competencia. Pero dijeron que promovían una controversia constitucional, les desecharon la demanda y luego no impugnaron y causó ejecutoria y se archivó. Por eso me decían, oiga, es que por ahí hay una situación en donde se dice que ya el asunto está terminado. Sí, eso es correcto desde el punto de vista jurídico, Bueno, pues esto es parte de la conferencia, de la plática que nos dio el doctor César Molina, donde precisamente hacía referencia a la última controversia, ¿no? Al último caso que no se atendió debidamente por el jurídico del exgobernador Roberto Borges. Así es, el abandono del procedimiento. No se contestó lo que no se contestó lo que la ministra Cordero había aclarado, en el sentido de que si era una controversia o era un asunto personal con un habitante de la zona limítrofe. Nunca se contestó. En ese entonces representante jurídico del gobierno del Estado, Raúl Labastida Mendoza, se hizo pato, dejó las cosas y además se llevó los expedientes. El doctor menciona dos elementos: si era un asunto de competencias o un asunto de límites. Ese es un asunto y él dice, y él recomienda que lo obvio, o sea, no sean tan tarados, debieron decir las dos cosas porque una implica la otra. Sí, claro. Y eso es lo que no pudo decir el jurídico de Roberto Borges. No, porque el individuo que estaba como el responsable de atender esto, de acuerdo al señalamiento que hizo el presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, el todavía hoy presidente, que va hasta el día 8 de agosto, cuando le preguntamos, dijo que el asunto se había turnado a Raúl Labastida Mendoza, que era el responsable de asuntos jurídicos del gobierno. Hay otro elemento que él también dice que me parece importante. La controversia no se termina. No. Todavía puede continuar. Todos habían pensado que cuando se perdía el pleito entre Campeche y Quintana Roo y que Campeche ganaba. Él dice que no, la controversia puede continuar. Mientras en las constituciones de la República Mexicana y del Estado de Quintana Roo no se modifiquen sus límites, sigue la controversia vigente, hasta que por un cambio, un litigio en el cual se le dé la razón a Quintana Roo, entonces permanecería con sus límites, como hasta hoy. Y en caso de perderla, absorberían los límites los dos estados, Yucatán y Campeche. Eso es lo que puede suceder. Pero parece también que hay un detalle en esta situación de límites cuando se crea el municipio de Bacalar. También lo menciona el doctor. Así es, en otra parte de su exposición. Quedó subyúdice, porque Campeche nunca contestó. Subyúdice, es un término muy difícil, sí, para mí. ¿Qué quiere decir eso? Sin resolución jurídica determinada, determinada pero no determinada en cuanto al litigio. Campeche no se va a la controversia, acepta y se queda callado y ya eso causó ejecutoria. Queda callado en relación a la creación a la creación del municipio de Bacalar, abarcando una parte que le corresponde de la zona limítrofe. Eso es mejor, así está más entendible. Eso es la parte que corresponde a la parte de la creación de Bacalar. Sí. Y en ese sentido el doctor Molina dice que, plantea que hay varias vertientes por las cuales se puede abordar nuevamente este litigio.
recomendó algunas, pero hay una parte muy interesante cuando se toca el tema de la creación del municipio de Bacalar, y también lo hacía un miembro del comité, hacía referencia a ello, que después de ese decreto de la creación de Bacalar, se hace otro decreto donde se reforman los límites del municipio de Otompe Blanco. Emitido por el Congreso del Estado. Sí. Y ahí reconoce los límites constitucionales que tenemos y recupera la parte que se había llevado a Campeche. Debo entender que con la creación del municipio de Bacalar se recupera una parte, la parte que le corresponde a Bacalar, que supuestamente Campeche tenía como suya. Y cuando se ajusta el territorio del municipio de Otompe Blanco por la creación de Bacalar, también se ajusta al antiguo territorio al que establece la Constitución del Estado, el espacio que Campeche tenía. Entonces debo entender también que con estos dos municipios se recupera un territorio perdido. Así es, porque Campeche nunca impugnó ese decreto del ajuste de las medidas. No lo llevó a la corte. Campeche ya empezó a perder, así en palabras llanas. Sí. Ya empezó a perder lo que quería. Así es. Ya no ganó lo que había obtenido. Ya no ganó lo que había obtenido. Eso hace 7 años. Bueno, hace 7 años, pero no lo sabíamos. Ahora, el procedimiento lo puede hacer, pues, Nicolás Bravo, lo puede hacer Siuché, lo puede hacer cualquiera de los municipios colindantes con la zona límite. Nicolás Bravo no es municipio. Perdón, lo puede hacer en caso de ser municipio. Pero no puede ser Otompe Blanco, porque ya No, esa es una declaratoria territorial que tendría que emitir la 15ª legislatura. Claro. Pero lo importante es que decía el doctor Molina, como estos dos decretos quedan en firme, automáticamente Quintana Roo recuperó su territorio, y lo único que tiene que hacer es ejercer gobierno sobre él le llama perder ganando. Es decir, que las autoridades tanto del municipio de Otompe Blanco como del municipio de Bacalar y del gobierno del Estado tienen que ejercer gobierno sobre ese territorio. Cuando Campeche se inconforme, entonces sí nos vamos a la controversia, pero es problema de Campeche. Quiero sumarle a esto que cuando Campeche se arrima hacia territorio quintanarroense, ocupa es por la creación del municipio de Calakmul. Ahora le dieron un atole de su propio chocolate. Crean el municipio de Bacalar, se ajusta el territorio del municipio de Otompe Blanco y Quintana Roo recupera ese territorio perdido. Es que en su momento Quintana Roo fue el promotor de un juicio de límites territoriales con Campeche, por la creación del municipio de Calakmul. Pero con Bacalar, Campeche se fue a la controversia constitucional, pero no la presentó ante la autoridad correspondiente, se quedó en la mera notificación. Entonces quedaría una pregunta: ¿vale la pena irse a una controversia constitucional si ya está ganado el territorio por la creación de los municipios de Bacalar y Otompe Blanco? No, es que todavía hay una franja que no la de Yucatán. La de Yucatán. Pero los yucatecos están tranquilos. Pero por eso la recomendación era que ejercer gobierno sobre ese espacio. Así es. Es lo fundamental. Es lo fundamental. Este gobierno tiene que tomar posesión y tomar acciones de bienestar para la gente. De ocupación, ¿sí? de representación. Pero a eso de ejercer gobierno también es una recomendación que el Estado de Quintana Roo, en el sentido de territorio, población y gobierno, deben estar unidos. Sí. Y no lo están en la lucha del territorio, que ahora está casi ganado. Lo tiene en posesión Campeche. El gobierno tiene serios problemas para tratar el asunto. Sí. La población no toda está trabajando. Son beneficiarios de 3 estados, de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Y el territorio, pues ya prácticamente está ganado por Quintana Roo, con la creación de Bacalar y con el ajuste territorial, la declaratoria territorial de lo que es ahora el territorio del municipio de lo que es, tendría que ser de lo que es Quintana Roo, tal y cual aparece en su definición territorial del 74. Recuperando como elemento el punto puto. Todo. Así es. Todo. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Están las recomendaciones del doctor César Molina. Si no se une
cuando es Estado, los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Si los tres poderes no trabajan para que esto ya deje de ser un problema para el Estado, y si la población no se organiza o las instancias de representación de municipio y Estado, y además esas organizaciones sociales en pro de defensa del territorio no se organizan como debe ser, la lucha no va a tener sentido. Eso dijo el doctor César Molina. Si no está unido el Estado en población, territorio y poderes, le aventó la bolita a la 15ª legislatura. Para empezar, porque se supone que es la representación del pueblo, ¿no? Y la que tiene que emitir una constancia de la territorialidad. Sí, nada más que hay un conflicto entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Bueno, ahorita con los movimientos que están en la cambio de presidencia, de que está saliendo Felipe Villanueva y que quieren poner otra vez a otro, nuevamente repetir en la presidencia a un magistrado que no está muy bien visto, ahí ciertos tiene que irse, tiene que irse. Queda ahí, Villanueva tiene que irse. Sí. Quedan ahí las recomendaciones del doctor Molina y ya veremos qué es lo que va a hacer cada una de las partes que además, interesadas, que somos todos. Quiero comentarte que cuando estuvimos en la reunión privada, tu servidor le propuso que nos representara en este asunto a futuro. Nos dijo, yo no intervengo, vengo las veces que quieran gratuitamente a darles asesoría sobre el tema, pero aquí está fulano, sotano, mecano y perengano, que conocen perfectamente el tema y que pueden estar en la representación. Otra recomendación del doctor Molina. Bien. Pues solamente falta, como dicen, hacer gobierno de la autoridad, implemente todo lo que le hace falta a esta zona, a estos ciudadanos mexicanos, de cualquier forma, en cualquier estado que se determine. Pero bueno, pues o sea, no hay mucho problema en realidad. Con eso se nos aclaró mucho el panorama. No se ha perdido el territorio, en primer lugar. En segundo lugar, hay que ejercer nada más gobierno. Ya estamos ganando territorio. Y el problema, si hay una controversia, tiene que promover la Campeche, porque sería el afectado. Sí, es viceversa. Así es. Ahora es al revés. Sí. Campeche. Campeche, el que tendría que inconformarse. Nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema, pues no, el tiempo nos va a dar. Nos va a dar la Ciudad del Carmen. Y es que vamos a hablar de este sistema estatal anticorrupción, bueno, donde la semana pasada, creo que el viernes, ya la 15ª legislatura aprobó precisamente la creación de la ley del sistema anticorrupción estatal. Porque no le quedaba más tiempo. No cumplió el tiempo. Y la armonización de las leyes. No cumplió el tiempo. Tenía hasta el 18, me parece. Ajá. Pero junio tenía que hacer la reforma a todas las leyes, Código Penal, Código Civil, Código Mercantil, Código de todo. Sí, ajustar todas las leyes que tienen vinculación con la ley. Directa. De hecho, casi todo se hizo, por eso le estaban criticando de que pues fue un fast track y nada más plancharon y ajustaron. Bueno, ¿cuándo no? He ahí uno de los problemas que vamos a tener cuando veamos todo esto ajustado, que seguramente va a tener muchos errores. Pero además hay un problema porque todavía a nivel federal pues hay muchos ajustes que se pretenden hacer, entonces pues va a ser un trabajo doble, porque primero que hay que ajustarlo a la ley vigente y después esperar las modificaciones federales. Mira, después de niño ahogado, que no traten de tapar el pozo, porque esto no puede emitirse una reforma constitucional con la ley anticorrupción si no haces una depuración de los conceptos que contienen las leyes secundarias que tienen que ser aplicadas en el caso de la ley anticorrupción. Bueno, pues precisamente en esa etapa es la que se va a trabajar en las leyes secundarias. Pero a las víctimas se les deja en estado de indefensión. Pero es el caso del sistema anticorrupción no es el tema de... No, si hay víctimas, claro. Ahí tenemos el caso del socavón, esa es una víctima. Sí. Bueno, pero esas son... ¿De corrupción? Sí, pero son... La víctima es la sociedad en general. Claro. Sí, pero también puede ser en particular. Es mucho más grave lo que hace un gobierno, porque la víctima no es una persona, es un grupo, o es la sociedad en su conjunto. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque el propio Ruiz Esparza pues dijo que pues
le daba mucha pena lo que había pasado, pero bueno. Para el mal rato, ¿no? Para el mal rato. Pero el Sistema Nacional Anticorrupción, que nació prácticamente con deficiencias, malformaciones, viciado, casi muerto dicen algunos, porque ni siquiera está el fiscal. Bueno, no está casi muerto, es un zombie. Es un zombie, sí. Tampoco los magistrados están nombrados. Hacer la réplica o armonizar, los estados armonizar sus leyes anticorrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción. La nacional está muerta. Si está mal la nacional, imagínense ustedes cómo van a salir estos de las entidades federativas, estos sistemas estatales anticorrupción. Van a ser bastardos. Son bastardos de la gran... La nacional todavía no está vigente. Por eso. Asistieron los legisladores a un extraordinario y no se pusieron de acuerdo. Lo único que hicieron estos compas de la legislatura local es ajustarse al tiempo legal. Como pudieron, le ajustaron al tiempo legal. Vamos a encontrar seguramente, si no somos especialistas, pero no la resolvieron, no la votaron. Pero pues también ya nació muerta. Claro, es zombie. Así es. Bueno, lo importante de esta ley estatal anticorrupción es que, bueno, los ciudadanos ya se están organizando para darle seguimiento precisamente a este procedimiento de anticorrupción y ver que los órganos pues, se conformen lo más independientes posible, ¿no? Ay, por favor, eso sí me parece... Mira, eso está como la ley me de parece una petición, pero muy fan, así. Igual. Bueno, mira, en otras sociedades precisamente ha sido la gente la que ha impulsado y la que ha... ¿En dónde? Sí. Mi amigo, en México, no. No, por eso estoy hablando de otras sociedades, no la sociedad mexicana. No hay que ser pesimista, pero este sistema estatal anticorrupción tiene muchos problemas. No tiene problemas porque no ha nacido. No. O sea, también hay que ser pesimistas ni negativos, ¿verdad? Porque no pueden decir que tiene problemas porque todavía no nace. Mira, ya nació. Sí, el problema de México lo discutíamos hoy. No lo han vestido, es otra cosa. Con un grupo de compañeros que nos reunimos los miércoles y les digo, mira, tenemos leyes para todo, hasta para ir al baño. Tienes que ocupar de determinada forma y todo eso. Pero carecen de aplicación. Pues no está muy equivocado. Todas estas leyes anticorrupción son para ir al baño. Así es, y carecen de aplicación. Para limpiarle a los corruptos. Sí, ya me dijeron que siempre que hay oportunidad digo lo mismo, pero hay que decirlo. Todas las leyes que se han creado para cortar las uñas a la corrupción en el sector público son a modo. Todas, hasta el momento, no han tenido resultados efectivos. Son a modo. Y este Sistema Nacional Anticorrupción está naciendo o está saliendo mal desde el principio. Mal parido. Mal parido. Si la ley lo hacen, las leyes anticorrupción las diseñan los corruptos, oye, no vas a cosechar una ley anticorrupción. Evidentemente a nivel federal, precisamente hay un problema del nombramiento del fiscal porque los senadores no se ponen de acuerdo. Si quieren un fiscal a modo del partido. Pues, así es, pero hay partidos que dicen, pues sí, pero no tanto, ¿no? Sí, pero no. Bueno, no sé si ustedes, si es ciudadano, le interesa mucho el tema de la ley anticorrupción, eso no va a acabar con los corruptos. No creo que a les interese mucho. Es más, los que ahora están detenidos, bueno, ya hay uno que está en México, hay otro que está fuera de México, ya tienen menos acusaciones graves porque el nuevo sistema acusatorio penal, penal acusatorio, perdón, le quita la gravedad a muchos delitos, la gravedad. Pero además, no solo se los quita, en el otro en el otro capítulo de las 7 causales graves sobre delitos graves, están concatenadas con los delitos no graves. Bueno, sí. La privación ilegal de la libertad, que se llama secuestro. Sí, nada más que en el momento en que se hace el procedimiento y la investigación, si la fiscalía no hace correcto el trabajo... La violación, cuando dice
que cuando la violación es de parte de parientes de consanguinidad en segundo sentido de consanguinidad, no se vuelve grave, por favor, es una violación y más cuando proviene de la familia. Bueno, eso lo vamos a hablar cuando toquemos el tema. Sí, todavía. Esto entró por el sistema. Sí, creo que hay que poner un poquito de orden porque yo quiero que toquemos otro tema, ¿sí? Porque si no nos vamos haciendo bolas y... Cerramos el tema del sistema, era un detalle de decirles que el sistema estatal... Pero estábamos hablando del sistema estatal anticorrupción. Ya se empezaron a mezclar el federal y otros cosas. Son vinculantes, temas vinculantes. Sí. A ver qué más. El tema que quiero ahorita presentarles es precisamente en este ámbito de inseguridad que se está viviendo en el Estado, el coordinador de este mando único... ¿Ya cerraste el asunto del sistema estatal de anticorrupción? Ya. Okay, ya. Sí, pues estoy hablando de la inseguridad. Ahora de la inseguridad. Bueno, está bien. ¿Te escuchamos? No, pero es que me interrumpes. Adelante, te escuchamos. Bueno, en este ámbito, en esta circunstancia, el coordinador, que es Miguel Ángel Campos, plantea unas nuevas estrategias. Él dice que trae nuevas estrategias. Otras nuevas estrategias. Pues es que está pidiendo refuerzos. ¿De cuántas? Porque ya no las, ya se me acaban. Ya trajeron al ejército, ya trajeron a la marina, ya trajeron a la policía federal, a la policía federal. Mando único local. Y ahí hicieron mando único local. Solo les faltaba, y esto es la novedad, 3 programas. 3. Uno que se llama Centinela, uno Línea Segura y capacitación y formación de instructores. Bueno, pero ¿quiénes van a ser? La policía bancaria e industrial. Los mismos. Como ya no les basta todos estos cuerpos policíacos, ahora van a integrar a los de seguridad privada. Salieron la policía industrial y bancaria de la misma policía. Es más, hay una son ley, los desempleados de la policía. No, rentan. Pero hay una ley que les permite dar el servicio de los... sí, señor, rentan el servicio. Del servicio público pueden rentarlo para vigilancia privada. Sí, se lo permiten aquí en el Estado. No, aquí es al revés. No, aquí se permite. No, se permite. Lo que estoy planteando es lo contrario. Ellos dicen lo contrario. La policía pública va a requerir de los servicios de la policía privada para que les ayuden en el combate. Es la misma jeringa con diferente bitoque. Bueno. ¿Sí? Bien, son 3 programas, ya los mencionaste. Centinela. ¿Qué quiere decir eso de Centinela? Pues que van a estar vigilando y van a dar el pitazo a la policía de el pitazo a los maleantes. A los maleantes. Luego, capacitación. ¿Cuántas veces nos han dicho que lo que falta es capacitación a los cuerpos policiales? Se dijo que todos los que no pasaron el examen de confianza ahora sí los van a pasar. se quedaron fuera. Ahora pues son los que mandaron a la policía, a la policía privada y pues ahora van a requerir de ellos. Es lo que dice Ramón, que es lo mismo. Por eso, pero como ya no tienen elementos, pues tienen que darles una revolcadita. Y luego dicen que es para actualizar la estadística de incidencia. La estadística, la estadística. Para saber dónde están las zonas de peligro. Mira, si me disculpan, un comentario nada más. Las estadísticas en este país ni son reales ni resuelven los problemas. No, es que la estadística no resuelve problemas. Te refleja un problema. Debería, si te refleja el problema, tú debes hacer tu ruta crítica para resolver el problema. Claro, pero no refleja el problema. Como tal no resuelve nada. Es referente para que tú tomes decisiones. Desde luego. Y plantees estrategias. La capacitación es un rollo que viene desde hace mucho tiempo por parte del gobierno y de las instancias policiales, de los mandos generales, en este caso de la policía o de seguridad o de la Secretaría de Seguridad. Siempre dicen que es importante la capacitación. Son diferentes modos de bajar cocos. Y hay dinero para esa capacitación. Y esa capacitación implica también armamentos. Y hay dinero para eso. Hay un fondo de seguridad federal del ramo 33. Pero bueno, que no ha llegado todo a las entidades. Pues sabes que se ha desviado. El que llegó no se usó. En Quintana Roo no se usó. Pues no se usaron. Bueno, esperemos que este gobierno sí lo use. No se compraron, se rentaban patrullas. Bueno, por eso. Entonces hay que pedirle a este gobierno, que el fondo de seguridad lo utilice para eso. Así es. Para es la que capacitación. ni siquiera lo utilizaron, lo tienen que devolver a la federación. Bueno, ya no sé si lo devolvieron, pero... Pero evidentemente no va a funcionar esta estrategia porque pues, los policías que están en estos cuerpos
privados de seguridad, pues son los que fueron rechazados y que están fuera del sistema oficial. Y usted se preguntará, ciberciudadano, entonces, ¿cuál es la conclusión de estos tres que están a brillable? Pues no hay mucha confianza en las estrategias policiales locales. Y que están dando palos de ciego en el sentido de que ya no pueden acudir a ningún cuerpo más, que ahora tuvieron que recurrir al de los peorcitos, al de la seguridad privada. Cuando el niño nace con defectos, le echan la culpa a la partera. Por eso yo anunciaba al principio que ya recorrieron todos los cuerpos de seguridad, marina, ejército, y ahora tienen que recurrir a Y la violencia sigue creciendo, y la percepción de nosotros como ciudadanos es cada vez una violencia de más gravedad para nuestra tranquilidad y paz social. Que lo que quiere decir que estas acciones, porque son acciones, no son resultados. No, un programa es una acción, no es un resultado. Un programa es una estrategia. Sí, pero es una acción de gobierno, no es resultado. No es resultado. Hay que entender esto. Hay que entender esto porque muchas veces los gobiernos creen que anunciar un programa es un resultado de gobierno. No, un programa es una acción de gobierno. El resultado viene después, cuando se aplica el programa. Y el caso es que siguen creando programas porque no ha habido resultados. Y no hay resultados. Pero un programa, si me disculpan administrativamente, es una serie, ¿sí?, de acciones para lograr un fin. Claro, nada más que ese fin no se logra. Inventan otro. Porque inventan. Y este gobierno es el gobierno de resultados. Bueno, vamos a ver. Queremos resultados. Vamos a ver. Vamos a ver, esto se acaba de crear la semana pasada, así que pues estamos esperando. Y tenemos información, bueno, del INEGI, que es la información oficial. Esa es la referencia. El 75% de los encuestados en esta encuesta nacional de seguridad dijo que no se siente seguro en su ciudad. Son mayores de 18 años. Así es. Y bueno, hay porcentajes que varían de ciudad en ciudad, pero en los lugares más inseguros del país son Villahermosa, Ecatepec de Morelos, Chilpancingo, Reynosa, Coatzacoalcos y Fresnillo. O sea, Veracruz, Tabasco, Reynosa, Tamaulipas. Que en eso Tabasco es el que tiene más. Sí. Es que nos pegan. ¿Y Veracruz? Veracruz no lo tiene como segundo Chilpancingo. Y Mérida tiene un registro en esta encuesta de ser una ciudad sin grandes problemas de inseguridad. Pero, aparentemente. Estamos hablando de percepción ciudadana. Estadística de percepción ciudadana. Una cosa es la que la gente percibe y otra cosa es la realidad. Sí. Porque a lo mejor puede haber una gran incidencia, pero la gente anda en otro mundo. No, fíjate, cuando la gente empieza a sentir que hay inseguridad es porque la situación ya está muy difícil. Mira, ahorita, en la actualidad, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales permiten que la información fluya y te enteras de muchos casos que antes no te enterabas. Bueno, antes se controlaba la información. Eso influye en la percepción ciudadana. Por supuesto. Lo lees en el periódico o lo ves en internet, por las redes. Claro. Quintana Roo. Pues todos los días hay un muertito o dos en la parte norte del estado. En la parte norte. Esa percepción es, esto no pasaba hace 20 años. No, hace 10. O hace 10. O levantones, que sean ficticios o no, levantones en Chetumal. Aunque ahora se haya resuelto rápidamente el levantón que hubo hace unos días. Bueno, se resolvió uno, ¿y los demás qué? ¿Y los demás qué? No, ha habido muchos casos que no de manera continua, sino de manera esporádica muy sonados, ¿no? Pero eso, bueno, es parte de una dinámica de crecimiento. Pero ahí están los datos que también son oficiales del INEGI. El 75% de la población nacional, por percepción, no se siente seguro en su ciudad. Es el índice nacional, pero en la misma estadística, la percepción de inseguridad sobre los ciudadanos, por ejemplo, de Cancún, que estamos hablando en Benito Juárez, ha crecido. Esta percepción de inseguridad pues no es para menos, ¿no? Sí, en el mes de marzo fue del 76.5. No es para menos, arriba de la media nacional. Un poquito arriba de la media nacional, pero para este mes de junio ya subió a 79. Casi 80. Casi 80%, o sea, hay como 5 puntos no de es diferencia. para menos. O sea, hay una percepción mayor de inseguridad ahora. Sí lo hay. Y la gente lo está viviendo de esta forma. No solo ellos, también a nosotros nos afecta en el sur, porque estamos transmitiendo desde
La parte sur del estado, en Chetumal, Quintana Roo, es esta parte. Pegada a Belice. Pegada a Belice, frontera con Belice. Estamos transmitiendo para los que no son del estado y también para los del país, porque a veces en el país no se tiene claridad en la ubicación de Chetumal, Quintana Roo. Bueno, Quintana Roo, la referencia siempre ha sido el balneario de Cancún, sí. Ribera Maya. Nosotros estamos situados al sur de esta colita de la península de Yucatán, pegadito a Belice. Que es la capital del estado. Así y es. Nosotros le hemos puesto también la capital del Caribe mexicano. Es la única capital que hay en el Caribe mexicano. La única capital. Así Independientemente de la capital que mencionó por allá un presidente de la República en una reunión nacional e internacional en Cancún. En Cancún, así es. Bueno, pues estos son algunos datos de la inseguridad que se está viviendo en México y en Quintana Roo. Y bueno, pues esas son las estrategias que están planteando nuestros mandos policíacos y nuestras autoridades. ¿Queremos resultados? No sabemos si van a dar resultados, esperemos que sí los den, pero por la experiencia que tenemos se ve muy lejana. Tiene un año, casi un año de estar ya en funciones el nuevo gobierno. Ya nosotros no nos podemos reclamar, porque ya se fueron, pero a este sí le podemos decir, bueno, resultados. Estás llevando acciones, queremos ver resultados. Resultados. Así es. Ahora sí, vamos a pasar al tema que ustedes estaban atendiendo hace un rato, que es el tema muy complicado. Sistema penal acusatorio. Y esta catafixia, por decirlo de otra forma, sobre delitos graves y delitos no graves. Sí, pecados graves y pecados veniales. Ha causado polémica, porque por ejemplo el Distrito Federal ya tiene un año que se implantó este sistema y está funcionando, que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya anunció que la próxima semana va a convocar a los integrantes de la CONAGO para analizar y proponerles cambios. Modificaciones, sí. Porque dicen, me están dejando libres a todos los delincuentes. Así es. Y están llevando su proceso en libertad, pero durante el proceso pues siguen delinquiendo. Perdón, el problema que están haciendo, que están ocasionando con esto, es despresurizar las prisiones, porque ya no tienen a dónde meter más presos que todos los días ingresan, y en el sistema de administración de justicia no salen los expedientes ni las sentencias con la velocidad deseada. O sea, que hay dos problemas. Hay una controversia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluso el Legislativo, para hacerse una y otra y empezar a ver cómo terminan de actualizar los expedientes que ya están añejos, que el reo ya cumplió su sentencia sin que lo hayan sentenciado, su tiempo de reclusión, sin sentencia, y lo tienen que dejar libre. Pero también, si no han aprendido cómo clasificar a los reos que están tanto sentenciados como en proceso, por grado de peligrosidad, van a estar soltando otros delincuentes. Bueno, y el riesgo para la sociedad es mayor. Ese es el conflicto que hay en este nuevo sistema, bueno, aparte de otros que tiene el nuevo sistema penal acusatorio. Esto va a permitir que con la nueva clasificación de delitos, aquellos que no son graves, va a permitir que muchos reos, muchos que están en la cárcel, dejen la cárcel. Sí. Ya bien capacitados. Legalmente. Sí. Bien capacitados como delincuentes. Ya son expertos. En una primera etapa, es que el diseño de este nuevo sistema de justicia penal, dicen, el objetivo era no tener tanta gente en las cárceles. Despresurizarlas por un problema que hay de sobrepoblación. Que construyan más penales, por favor. Y los juicios acumulados. Sí, desahogar los juicios acumulados. Y tercero, que el afectado, la víctima, pues más allá de nada más encarcelar a su victimario, pues se le pudiera resarcir el daño. ¿Y cómo? Pues llegando a un acuerdo en la conciliación, sin tener que meterlo a la cárcel. Es decir, bueno, no te meto a la cárcel, pero le pagas los daños. Cuando haya daño patrimonial, ¿cómo vas a evaluar el daño moral y el daño social que le cometes a una persona?
A menos que seas un defenso de Guillermo López Portillo, que ya se murió con Sasha Montenegro. No ¿sí? se puede morirse, pero ya Pero murió. es que cuando tú vas a un tribunal conciliatorio, es porque hay daños materiales o económicos. En el caso de daños morales, sociales y de todo tipo, ¿cómo vas a valorar, ¿sí?, el daño que se hace con una publicación, ¿sí?, que se hace con... Precisamente esa es la parte insulto, que este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, algunos delitos, los que eran graves y que tenías que estar en custodia judicial, no, es prisión preventiva. Preventiva, sí. Ya con esto ya no van a estar. ¿No? Hay una nueva clasificación, por ejemplo, homicidios culposos ya no son delito grave. Esos son homicidios clasificados culposos como tienes un accidente y un matas accidente. a una persona. Lesiones ya no es delito grave. Aborto tampoco. Depende, porque las lesiones estaban clasificadas, que las que tarden más de 15 días en... Bueno, eso ya será en el detalle del juicio. Sí. Así es, pero en la generalidad Pero ya no. en la generalidad ya no son graves. El aborto, que modifiquen la ley de los estados. Daños a la propiedad, lesiones por contagio, el ejercicio ilegal del servicio público. Imagínense ustedes, evasión de presos, Pues suministro de medicinas nocivas o inapropiadas. O sea, nos pueden envenenar, sí. Ya no es grave. Pues es una equivocación. Ataques a vías y medios de comunicación. Bueno, eso está bien para las manifestaciones, ya no es grave. Pero te la van a cobrar. Los delitos ambientales. Y actos de maltrato o crueldad animal. Bueno, también lo tomaremos en consideración. Violación cuando entre la víctima y el victimario exista vínculo de pareja, concubinato o matrimonio. Bueno, ahí sí. Óyeme, por favor. Pero ahí tuve no es dudas. grave, permíteme, ¿cómo que no es grave? Pues es una violación de cualquier forma. Que el padre viole a la hijastra o a la... Pero habla ahí de hija, no. únicamente de 3 categorías. Acoso sexual, De pareja, concubinato o matrimonio. claro. Tampoco es grave acoso El sexual. acoso abuso. sexual existe desde... El abuso desde Adán y sexual, Eva. estupro y La delitos contra el discriminación, las cumplimiento de la amenazas. El obligación estupro lo pone alimentaria. como no grave, es No cuando grave. el patrón abusa del trabajo. Sí, bueno, el abuso sexual ya Oye, tampoco va a ser grave. No, ya Ni el allanamiento de morada. O sea, que se meten a tu casa y... Pues, Violencia familiar, bueno, todo esta Los lista, delitos contra el cumplimiento de la bueno, obligación toda esta alimentaria, lista por favor. de ya pecados veniales, delitos no graves, pues tendrán que también ventilarlo aquellas organizaciones que están luchando en contra de la violencia familiar. Así es. Aquí en Quintana Roo tenemos una ley que el jefe de familia o el padre que no cumpliera con la pensión alimenticia iba directamente. Ok. Ahora con esta ley, ¿Ya no? Bueno, ¿Ya no? vamos a mencionar, porque esos son los no graves. ¿Cuáles son los graves entonces? ahora algunos pasaron a ser graves. No, Son ¿cuáles? menos. No, ¿cuáles No, quedaron eran como graves y siguen siendo graves. Sí, Sí, siendo sí, graves. no, pero siguen siendo graves. Sí, eran graves. Unos Sí, dejaron pero- de ser graves, Sí. pero los que son graves son graves. Así es. Por ejemplo, el crimen organizado. Qué bien, me parece bien. Ahí van a Pero hay que ver si se ha hasta- organizado por la administración pública también. ¿eh? Ajá, también. Que también se ha organizado por la administración pública también. tiene que Homicidios ser. dolosos. Eso también. siempre ha estado. El secuestro. El El secuestro, que en los otros que ya no son graves, también existe la privación ilegal de la libertad de secuestro, por favor. Pero allí dicen, el secuestro solamente si pides una bien material para... Ay, por Dios, pero... En el caso más reciente de secuestro que vivimos aquí en la capital, dijo el fiscal que no era secuestro, que no fue secuestro porque los Privación de la libertad. que la secuestraron, las personas que la privaron de la libertad, no pidieron dinero. ¿Y eso Los qué? detuvieron antes de que pidieran ¿Y dinero, eso entonces qué? no es secuestro, es privación ilegal de la libertad. Espérame, la privación ilegal de la libertad es tipificado como secuestro. Por favor. Usted es Bueno, abogado. ahora hay una diferenciación entre los dos. Pues y yo no sé. unos yo van a no ser sé graves y diferencia otros no. fiscal. De eso se colgó el Sí. fiscal. Por eso causa tanta controversia y por eso muchos legisladores están buscando hacer Que modificaciones. le pregunten a la secuestrada qué A ver. sintió en ese día que tardaron Bueno, en liberarla. Bueno, Así es. va a estar difícil. El Bueno, trauma que le Trata de personas también es grave. Delito grave, la violación. Violación, delitos Bueno, yo te violentos. trato como persona y no es delito No, grave. trata de personas, no trata. Ah, bueno. Trata de personas. Trata, yo te trato. Yo. Bueno, entendí Nos en doble tratamos, sentido, ¿verdad? sí. Sí. Nos tratamos, salimos a tablas.
Delitos violentos cometidos con armas y explosivos. Ah, bueno, pues ahí en Cozumel ha habido mucho, ¿cómo se llama? Molotov. Y rafaguear las cajetas de policía. Y las infracciones que atenten contra la seguridad de la nación o el desarrollo. Eso nada más el presidente de la República ya lo pueden meter. Sí, ya lo pueden meter así, claro. porque es grave, ¿cómo no? Sí. Pues entonces tomemos esto de una vez para decir, como están pidiendo muchos en las redes, a cárcel al presidente de la República. Porque atenta contra la seguridad De la nación. Sí, de la nación. De la propiedad. Obviamente. de los bienes públicos. De los bienes públicos. No solo el presidente, muchos gobernadores. No, los gobernadores que están en proceso Y ahorita. muchos que están en activo. Mira, hay muchas controversias en cuanto a la relación de delitos que tipifican ahora como no graves y los que siempre han estado tipificados como graves. Los de como graves siguen una pequeña parte como graves. Y sacaron los que eran graves para convertirse en no graves y que no tengan que pisar bote. Sí, por Dios. No de palabras, pero en fin. No es juego de palabras. Ya esto es para... Los no graves ni siquiera van a ser detenidos. No van a ser detenidos. Con estas modificaciones no van a cambiar algo, que es que, por ejemplo, Roberto Borges, que todavía no llega a México, No es extraditado ya se amparó contra los no graves. contra los no graves y con una fianza de 50,000 pesos. Les puedo decir cómo Anda tipifico caminando. estas Que hizo lo mismo Duarte. graciosas También. disposiciones que acaban de expresar sobre los delitos graves y no graves. Los graves, ahí queda. Vamos a ver cuál va a ser, si va a seguir la misma penalidad. Y los no graves es aumentar el nivel de impunidad. Esa es tu reflexión, es tu Así opinión. es. Pero sí nos causa a los ciudadanos una confusión tremenda esta nueva clasificación de delitos. Porque ahora, pues mire usted, no nos va a traer como consecuencia, y lo percibimos todos, más delincuencia común y organizada. La va a traer, ¿eh? Común y La va a organizada. traer, la va a Común y traer, organizada. sí, la va a traer. Sí. Común y La va a organizada. traer. Pero además se complica todo esto, todo este nuevo sistema de actuación, del nuevo sistema penal acusatorio, con un acto de gobierno legislativo, o acto legislativo en el caso del Estado de Nuevo León, donde hay una ley para defensa propia. Así es. O tiene otro nombre, pero en este momento no lo recuerdo, legítima defensa. La La ley de legítima defensa. La defensa, Eso es lo que es la legítima defensa. En la legislación de Nuevo León ya existía esta La defensa legítima propia. defensa en caso de que un ladrón pues, allanara tu vivienda y tú lo podías Pero golpear y lo tenías que podías demostrar en el proceso que en realidad fue una defensa propia. Y además en términos iguales, ¿no? Sí. Sí, pero como no era delito, o sea, no es delito grave, pues tú Bueno, andas- en el Estado de Nuevo León, esto ya es Pero una ley. ahora lo que va a hacer el delincuente, cuando ya tiene esta protección de la justicia, es llegar con el arma más grande y más operativa, asaltar una casa, meterse a tu domicilio. Y agarrarte durmiendo porque Es empezar a la ley de la selva, nos agarramos a balazos a ver quién sale. esta ley del Estado de Nuevo León puede replicarse en otras entidades Sí, señor. para armar al ciudadano, porque Es que Pues ya no nos queda otra. El efecto que Dime. están teniendo todas estas modificaciones en la percepción del ciudadano es que el legislador y el representante popular no está velando por los intereses del ciudadano. Está dejando en la indefensión al ciudadano y va a tener que el ciudadano buscar los mecanismos para defenderse a sí mismo. no está La ley bien. de la selva, Sí. el que puede más es el que gana. Bueno, yo le veo dos lecturas. Una es, no han tenido la visión global del asunto, de la paz social y de la seguridad, que es una de las funciones del Estado, fundamental, velar por la seguridad de su población. No están viendo el panorama global, lo están haciendo por partes y ya se les complicó, se hizo Pero un masacote. para eso Ese es pagas uno. impuestos. Ese es uno. El otro, que es más de percepción política, es, me da la impresión que todo está hecho con una perversidad hacia las próximas elecciones de 2018. Meter a la población en un ambiente de incertidumbre, de paz social.
y de inseguridad. Pero vamos a ver el tema de Nuevo León. Roberto Borges. A ver si nuestros amigos en la cabina nos hacen caso. Queremos ver el tema de Nuevo León, donde precisamente esta ley sobre legítima defensa, que se acaba de aprobar a finales de mayo. Sí. Ahora modificaron el artículo 17 que regula esta legítima defensa. Que no es una ley para matar, ¿no? Pues algunos lo consideran así, dicen que el rechazar o dañar a su agresor, un ladrón por ejemplo, pues era válido. Siempre existía. Sí, no, pero... Lo que sucede es que tú eras apresado en el momento del suceso, en el caso de que tú llegaras a lesionar o a matar al asaltante. Sí. No, inclusive si lo lesionas, si lo lesionabas, o en otros estados, si tú a un ladrón en tu domicilio te confrontas con él, lo golpeas y lo dañas, vas a proceder. Te detienen, ¿sí? Y tú te eres responsable de las lesiones del ladrón. Comes cárcel de todo. Donde no hay en Nuevo León, en Nuevo León, ya no. Tú no. Antes lo podías golpear y no pasaba nada. Ahora hasta le puedes privar de la vida. Y no pasa nada, Y tú eres inocente. Bueno, no inocente. Vas a llevar tu proceso en libertad. Sí te someten a un proceso. Te van a someter a un proceso, pero en libertad porque no hay prisión preventiva. Así es. Eso es en el estado de Nuevo León. Ahí. Esperemos que se replique en otras entidades. Aunque esto parezca la ley de la selva. Yo no quisiera. Aunque esto parezca la ley de la selva. Porque, oye, estamos indefensos. ¿Sabes qué va a suceder? El ciudadano se va a armar. Ya estamos armados. No. Bueno, todos. No tanto como aquel que dice que las autodefensas, pero... No todos. Oye... No todos, mucha gente está indefensa en su hogar. Sí, mucho. La mayor mayor parte. Es que estás indefensa en la calle, estás indefensa en tu casa, estás indefensa ante las autoridades. Sí, hasta en el baño estás indefenso. Estás indefenso en todos lados. Entonces, el problema es que vamos a generar, ante la falta de garantías de seguridad pública de las autoridades, pues se están tomando otras acciones que nos remiten a la ley de la selva. Por eso decía yo, Ramón, dos cosas. A mí me parece que hay detrás de esto una perversidad política, crear un ambiente de inseguridad, de incertidumbre a la proximidad del 2018. Pero por otra parte, Freddy, está la legislatura federal pidiendo con el ejército que toda persona que porte un arma es un delincuente y se le mete a la cárcel. Por otro lado, están presionando para que se endurezcan las penas de la aportación ilegal de armas. Sí, señor. Es todo un... O sea que no te van a agarrar con arma blanca ni con arma de fuego, sino con piedras. Sí, no, agarras con un tiraule. Agarras un machete. Palos. Agarras un machete. Un machote. Puedes agarrar 2 machetes, 3 machetes, los que quieras. Claro, bueno, pero de todos modos la violencia pues no se para, no se ve por dónde. Le estamos planteando una situación que nos parece bastante delicada y complicada. Usted puede informarse más en los medios para ir al detalle de estos problemas del nuevo sistema penal acusatorio y de lo que ha hecho en este caso el Estado de Nuevo León para legítima defensa, que no es precisamente una ley para matar. No es tampoco lo deseable. Ojalá el Estado pudiera garantizar la seguridad inclusive en la calle, pero bueno, ante esta realidad, pues ellos tomaron medidas y una decisión. En Quintana Roo ya sabe cómo está. Si sueltas delincuentes de los penales que cometieron delitos graves, como el homicidio, el asalto a mano armada, la violencia en estuvieron en la cárcel, aprendieron más. Sueltan, ya tienen el título de delincuentes. ¿Sí? Bueno, pues yo quisiera que antes de que terminemos, porque ya nos queda muy poco tiempo, abordáramos el tema del INE. Este INE que la Comisión de Fiscalización apenas acaba de presentar, presentó la semana pasada su informe, no lo quisieron dictaminar luego, ahorita ya que lo revisaron, dicen que, pues sí, los dos partidos, el PRI y el PAN, se sobrepasaron en 8% y el PAN en 5%. Bueno, ahora violaron o sobrepasaron en más de 5% los topes de campaña. Sí, esto se configura en un problema porque
Lo que procede es la anulación. La anulación del proceso, pero tiene que pasar por los tribunales. Ahora, por los tribunales. El INE, pues, demostró que en estas elecciones de... A toro pasado. Sí, a 2017, no tiene la suficiente capacidad para ser el árbitro en la de 2018. Muchos intelectuales y otras organizaciones están pidiendo una limpieza total del Instituto Nacional. Pero están pidiendo más dinero. Están pidiendo que cambien a los consejeros. Que no, a todos, a todos el Consejo Van a Federal. cambiar y van a hacer lo mismo, el gato pardo, cambiar para no cambiar. Bueno, pues sí, ese es el escenario. El escenario también es de que esta última resolución, porque falta que a la fiscalización de los gastos de campaña le adicionen los gastos de los representantes de casilla, que decían que eso no era parte de la campaña, claro que es parte pero de la dijeron campaña. Sí, y falta adicionales, o sea que no hay escapatoria, se violaron los La topes ley de campaña. te dice que las actividades que realicen los ciudadanos el día de la elección es gratuita, ¿sí? No debe ser pagada. Lo único que se les proporciona por parte del INE es alimentación. Sí, a los funcionarios de casilla, estoy hablando de los representantes de Hasta partido. los representantes de casilla, el INE Ya nos mandaba falta. la Bueno, elección, ¿sí? pues Nada eso más. lo van a resolver hasta después de Agosto, vacaciones, agosto. porque se va de vacaciones el INE y dice, queremos aire, queremos un poco de tranquilidad. Se van a ventilar. En agosto resolvemos el asunto y después se lo turnamos al TRIFE, porque el TRIFE se queda en última palabra. Nada más quiero decir al final que ya algunos opinadores y académicos dicen que para el 2018 la seguridad en los procesos electorales está muy flaca. La legalidad, La legalidad, y la legitimidad. ¿Desde cuándo? Bueno, desde siempre, pero la elección presidencial va a tener muchos problemas de tipo legal. Y es una elección complicada. Entonces, lo que nos queda es ir a votar todos, En masa, ahora sí que porque de otra manera las autoridades pueden hacer lo que No quieran. se legitima el proceso electoral mientras no vote el 50% más uno de los inscritos en el padrón electoral. hay vicios, hay una maquinaria de fraude electoral por parte del PRI y el PAN. Y ahora la hay en el PRD, la hay en todos lados, siempre la ha habido. El tiempo se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo. Hoy miércoles 19 de julio. Así es. Bueno, pues nos faltó abordar un poquito más a ¿Qué fondo otro tema algunos temas. faltó? No, Todavía se nos puedes faltó decir. Roberto Borges y que ya le quitaron delitos. Por eso de la clasificación de los hombre. delitos, sí. Hay, A Roberto Borges ya no, hay delitos que ya no son delitos para él, ¿No? ya no, ya se los por la clasificación de Se le otorgó una delitos. suspensión por También a Duarte así le es. quitaron delitos por la clasificación de delitos, así que Y ya nada más para terminar, pues el famoso retrato oficial de Peña Nieto, y sí, que nos costó a los mexicanos más de 1.6 millones. que es la cifra de oficial, pesos. 1.6 millones de pesos. Nada más la reproducción de la foto y la toma de la foto durante este periodo. Oye, yo quisiera ser un fotógrafo así. Imagínate. Y que también el tema más reciente, que es el socavón, el Paso Express, Híjole. donde hubo una expresión muy desafortunada del secretario de Comunicaciones y Transportes, que dijo, le vamos a dar un dinero a las familias de las víctimas por el mal rato. Mal rato. Sí, El mal rato que pasaron. Perdón. No es un mal rato. Como si lo malo hubiera sido un rato Así nada es, más. así es. Es un daño permanente a la Claro, Y ellos familia. están haciendo las investigaciones de cuál fue la causa de este hundimiento. ¿Y de sabes este qué pasó socavón. con los deudos? Dijeron, no queremos ninguna ayuda. No vamos queremos. a pleito. Vamos a pleito. Así Y me es. parece lo correcto. Y el presidente ya, no sé cómo aguanta a veces espalda, ya muchos están pidiendo que lo cambie porque... Tiene muchos años ahí. Él dijo que él se puede ir feliz porque le cumplió al país. Ajá. Pues vamos a ver, Eso dijo el hay secretario. muchas obras de la SCT que tienen que revisarse porque están saliendo muchas Y hay inconsistencias. que decir que esto de la tragedia ya estaba anunciada por la misma población. Habían pues ya anunciado, habían metido oficios Inclusive por el gobierno del estado, ¿no? Y el a próximo las propias miércoles constructoras. comentaremos eso de la privación de la libertad, que no es secuestro. Bueno, Que otro es un día. secuestro que sucedió hace 2 días. Así es. Así está todos estos temas que a nosotros nos parecen temas que se pueden discutir en esta mesa, en este programa de hoy.
de zona sin límites. Así es, nos quedamos cortos en el tiempo, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión y no olviden que el miércoles tiene una cita con nosotros aquí en Zona Sin Límites. Buenas noches, Freddy Can. Hasta pronto. Que tengan muy buen día, buena noche, Raúl Humberto González Reyes. Hasta la próxima. ¿Dónde cambiaste? Le dije noche, digo,